No, estaba con algún temita de poderse conectar. A veces esto de la conexión es un problema. Bueno, hombres y mujeres de mi patria. A ver, vamos a ver por dónde andábamos. Vamos a ver de compartir la pantalla. Y creo, corríjanme, a ver, aquí estamos. Vamos a ver si podemos correr esto para un costado, así podemos ver. Bueno, a ver qué dicen en el chat. Ajá, bien, fenómeno. Bueno, están dando el Buen presente. día, Roberto. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Sobre los productos que tenemos que instalar, o sea, el MP Lab y el Proteus, ¿eso nos va a indicar cuándo más o menos instalarlo o ya tendríamos que tomar la iniciativa de instalarlo? Mira, primero, la instalación es muy sencilla y si es posible que lo empiecen a instalar ya, estaría bueno. De todas maneras, estamos a unas, te diría, 2 semanas, 3 de empezar a trabajar con eso. Tienen tiempo, pero si pueden hacer la experiencia y eventualmente indicarnos si han tenido alguna dificultad, lo pueden hacer. El material, tanto creo que está MPLAB y MPLAB seguro. El Proteus creo que también está como para instalar. Ahí en el aula virtual. Después me fijo, cualquier cosa, les mando un mensajito para indicarles dónde ubicarlo. ¿Ok? Genial, gracias. No, al contrario. Bueno, esperen que yo estoy mirando permanentemente la cantidad de participantes. Tenemos 51 por ahora. Bueno, genial. Bueno, a ver, hombres y mujeres de mi patria, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, la están viendo. Bueno, creo que la clase pasada, corríjame por favor, habíamos visto o habíamos comenzado a ver esto perdón, de los registros de memoria en el dispositivo que nosotros vamos a trabajar. Creo que esta filmina también, o este slice, también lo habíamos visto, indicando que en nuestro dispositivo vamos a tener 4 bancos, ¿m? Banco 0 a banco 4, a banco 3, perdón, y que en cada uno de los bancos se disponían esos registros que habíamos llamado, vuelvo un cachito por atrás, de propósito especial. Los registros de propósito especial son los que me van a ayudar o me van a proveer la información necesaria para poder administrar los recursos del dispositivo. ¿Está bien? Estos registros, que son registros que tienen 8 bits, cada uno de ellos tiene un propósito particular y ese propósito particular es el que me permite justamente esto de manejar, administrar los recursos del dispositivo. Una característica muy importante de esto es que estos registros debo conocer específicamente la funcionalidad del mismo. Sin conocer la funcionalidad del mismo, obviamente no voy a poder trabajar con los recursos de mi dispositivo. De modo tal que muchos de estos registros, van a ser utilizados en la programación de ustedes. Si me apuran un poquito, les diría que todos estos registros que tengo acá, en realidad ofician de el manejo de un sistema operativo que no tengo. ¿Está bien? O sea, el dispositivo no tiene un sistema operativo en sí mismo.
como si fuera Windows, como si fuera cualquiera de los que conocen ustedes. Entonces, en la programación voy a tener que observar qué hace o qué disposición tiene o qué contenido tiene cada uno de los registros que ven acá. ¿Está? Y va a ser una utilización permanente. Es decir, voy a tener que observar permanentemente el contenido de cada uno de estos registros para poder, de alguna manera, incorporar lógica en la programación que nosotros pongamos en nuestra memoria de programa, es decir, en nuestro programa. La otra cosa que creo haber dicho es que si ustedes ven en los bancos de 0 a 3, hay algunos de esos registros que se ven duplicados, ¿está bien? Que se ven en los distintos bancos. Y esto quiero que quede bien claro, en el sentido de que cuando ustedes vean un registro, el contenido de ese registro es idéntico en cualquiera de los bancos. Es decir, si el registro status, por ejemplo, tuviera 8 unos, ¿sí? Acuérdense que los registros tienen 8 bits. Si acá tiene 8 unos, acá tiene lo mismo, acá tiene lo mismo y acá tiene lo mismo. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando necesite observar el registro status por algún procedimiento que quiera incorporar dentro de mi programa, bueno, no es necesario cambiar de banco, dado que en cualquiera de los bancos me voy a encontrar con el registro status y tiene el mismo valor en cualquiera de ellos. En cambio, cuando estoy trabajando con aquellos registros que solo están presentes en uno de los bancos, en este caso, por ejemplo, por A, bueno, si eventualmente estoy ubicado en el banco 1, en el banco 2 o en el banco 3, bueno, tengo que primero ir al banco 0 y luego obtener el dato del registro. Con lo cual, acá hay una situación que también hay que tener en cuenta. Tengo que observar y administrar y estar muy atento en qué espacio del dispositivo estoy trabajando, en qué banco del dispositivo estoy trabajando. ¿Está bien? Muchas veces los errores de lógica están dados justamente por esta situación. Están dados porque quiero acceder a un registro, por ejemplo, por B, y estoy en el banco 1. ¿Está bien? Y en el banco 1, obviamente, por B, como ustedes ven, no está. Y eso es un error, un warning, o algo que me va a indicar el dispositivo y que voy a tener que estar atento. ¿Ok? Sobre todo en el momento de la compilación. Cuando nosotros utilizamos el MMPLAB, como lo mencionó nuestro compañero, hoy nos vamos a encontrar con que una vez que termina el proceso de compilación, hay un informe, y hay que revisar ese informe cuando aparecen esos warnings. El warning es cuidado que está pasando algo. Me informa el MPLAB que algo no está de acuerdo con las características de usabilidad del dispositivo que esté utilizando. ¿Está bien? Entonces, muchas veces ocurre que nosotros hacemos el programa, compila bien, dice, llegó a la compilación, ¿ok? Me generó el objeto, me generó el programa ejecutable, supongo que va a funcionar, pero no me fijo en los warnings, y entonces los warnings me están diciendo que algo no va a funcionar adecuadamente. La compilación está bien, pero no se ha tenido de acuerdo, no se ha tenido en cuenta, perdón, las atenciones que me dio el proceso de compilación. Eso ténganlo en cuenta. ¿Ok? Perdón, Roberto, una pregunta.
Sí, En el caso de que el registro esté duplicado y podemos usar indistintamente los datos en cualquiera de ellos, el hecho de cambiarnos de banco, imagino que debe llevar una instrucción para hacer el cambio de banco. Entonces, utilizar el registro del mismo banco en el que estamos parados, de repente sería una economía de código, ¿verdad? claro, y es tal cual como vos lo decís, es una economía de código y además es una facilidad, porque fíjate, si yo tuviera que utilizar, y está bien lo que estás diciendo, si yo tuviera que utilizar estatus, no tengo que volver a un banco particular. Trabajo en el mismo banco y tengo el mismo valor. Pero en el caso, como yo te decía recién, cuando vos tenés que utilizar un registro que solamente está acá, la lógica del programa ya es diferente. Es decir, primero tengo que cambiar de banco y después tengo que ir a buscar el registro. Y si luego tengo que volver al banco 1 porque allí estoy trabajando y estoy haciendo algo, otra vez tengo que cambiar de banco. ¿Se ven? Es decir, tengo que ir yendo de banco en banco de acuerdo a la facilidad o la necesidad de administración del dispositivo. ¿Está? Y es cierto lo que decís vos, sí, economizo cierta, cierta cantidad de instrucciones, pero no va por ese lado la economía, sino en realidad es que no lo necesito hacer. ¿Está bien? Y eso es practicidad. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si me voy a un banco? O sea, estoy trabajando en el banco 1. Entonces, luego tengo que hacer algo en el banco 1, lo que sea, qué sé yo. Me voy al banco 0, voy al registro estatus, vuelvo al banco 1. Ahí no va a haber problema de lógica, porque estoy buscando el registro y estoy jugando con eso de que paso de un banco a otro. ¿Está bien? El asunto es que es de una manera innecesaria. No necesito ir al otro banco para luego volver al mismo y seguir haciendo mi lógica. No es necesario hacerlo. Eso tiene dos consecuencias. La primera es la que vos decís. La primera es la que vos indicás, economía de registro. Pero la segunda es tiempo. Es decir, recuerden que cada vez que yo paso de un banco a otro banco, hay un ciclo de máquina, ¿correcto? Y entonces el ciclo de máquina va a demorar, si tengo que pasar de un banco a otro y estoy haciendo ese juego innecesario, lo que hago es ralentizar innecesariamente la lógica de mi programa, con lo cual va a demorar más el cómputo de lo que yo tenga que dar como resultado. Digamos, en realidad lo que me está mostrando esto es que no es inocuo, y con esto termino, no es inocuo generar un desarrollo de un programa con una lógica no adecuada. ¿Está bien? Es la primera cosa que tienen que ver ustedes. La lógica inadecuada tiene demoras en la computación de los datos si yo indebidamente manejo los recursos de una manera no, a ver, ¿cómo decirlo? No observando la productividad del objeto que estoy utilizando. ¿Está bien? Y esto les va a pasar también en los lenguajes de alto nivel. Es decir, si yo pego muchas vueltas para hacer una operación cuando no necesito hacerlo, bueno, es que mi producto de software va a ser lento, en el mejor de los casos. O voy a consumir más recursos y eso me va a provocar justamente una mala calidad del software que estoy utilizando. Pero no solamente eso. Cuando tenga que modificar o cuando tenga que adecuar mi código, va a ser más complejo, porque mi código va a ser más grande, porque además esos vericuetos de paso por un lado, paso por el otro, sigo por acá, voy por allá y vuelvo al mismo lugar, también me va a resultar incómodo. ¿Se entiende? Esto es
ver que el recurso que estoy utilizando no lo estoy utilizando de una manera adecuada. Esto es lo que tiene que quedar como resultado de esto. ¿Está bien? Vieron que muchas veces dicen, distintos programadores hacen distintos programas y los programas funcionan de la misma manera. A ver, dan el mismo resultado, pero no funcionan de la misma manera. ¿Está bien? A veces se habla también en algunas bibliografías del código elegante. ¿Qué es el código elegante? El código elegante es el código que se puede visualizar en forma más directa, que está más orientado a la funcionalidad que se pide y además que tiene la facilidad del mantenimiento. ¿Está? Todo eso es lo que estamos observando en el uso de los recursos que tenemos en un dispositivo. ¿Está? Bien. Una pregunta, Roberto. Sí. Que nos tengamos que estar moviendo de banco a banco para leer un registro, para grabarlo, ¿quiere decir que no hay una opción o no hay código para poder leer, por ejemplo, un banco estando parado en otro banco o grabar en un banco estando parado en otro banco? O sea, ¿siempre me tengo que estar moviendo de banco a banco? Exactamente, exactamente. Sí, siempre te tenés que andar moviendo de banco a banco, dependiendo de la lógica que vos hayas desarrollado, ¿no? Por supuesto. Pero si yo tengo datos, por ejemplo, en el banco 0 y estoy trabajando en el banco 3, datos propios, variables que hayas definido vos, y bueno, tengo que salir del banco 3, me tengo que ir al banco 0 porque el registro está allá. ¿Está bien? Por ejemplo, qué sé yo, sumando 1, sumando 2, lo tengo en el banco 0 y estoy trabajando en el banco 3 por alguna razón, y si quiero ir a buscar sumando 1, no lo voy a encontrar en el banco 3, tengo que ir al banco 1. ¿Se ve? Ese es el tema. El orden en el cual ustedes desarrollan la aplicación es muy importante. Por eso también es muy importante ser, de alguna manera, a ver, ¿cómo digo? Cuidadosos en la generación del programa. Y a ver, los programadores con menos experiencia, ¿qué hacen? Empiezan a programar sin tener en cuenta el diseño total del sistema. Por eso yo les decía, del programa. Por eso yo les decía el otro día, antes de programar, antes de ponerse a programar, la mejor opción es un diagrama. Recuerden que acá el diagrama es paso a paso y no por bloques. Ustedes vienen de una programación procedural, probablemente porque están trabajando en algún lenguaje de ese tipo, de alto nivel. ¿Está bien? No sé si están trabajando con C++ o con Python o alguno de ellos. Bueno, esos lenguajes son de procedimientos. ¿Está bien? Entonces, cuando uno diagrama de procedimiento. Acá no. Acá es un diagrama que va desde el primer bloque hasta el último. Y en el medio tengo que hacer algún rulito, es decir, un go-to a un lugar y ahí fijarme en el paso a paso. Esto es lo que ustedes tienen que observar al principio. Tienen que ser muy cuidadosos primero en la diagramación del programa y luego pasar ese diagrama al lenguaje, en este caso Assembler, que estamos utilizando nosotros. ¿Okay? Y esto es entender, de algún modo, cómo el dispositivo se comporta y cómo yo, programador, utilizo los recursos de ese dispositivo. ¿Está bien? Esto es lo que estamos intentando de tener como característica. Bueno, sigo un cachito más adelante. Acá volvíamos a ver el diagrama en forma completa. Este diagrama es interesante que ustedes lo tengan a mano, si lo pueden imprimir y tenerlo ahí al costadito cuando uno está programando. En realidad, me va a ayudar primero a reconocer los registros, ¿eh? Todos estos registros que están acá, estos nombres que están acá,
son los registros que hemos visto en nuestra memoria. ¿Ven? De los bancos 1 al banco 3, todos estos registros son los que tengo acá. ¿Ven? Ahí van a aparecer los nombres de los registros. Y es interesante ver cómo se conforma o cómo participa ese registro en la unidad aritmética lógica. Yo diría, y es una opinión, siempre me voy a parar acá. Siempre me voy a parar acá porque acá es donde, digamos, el corazón de nuestro dispositivo. Entonces, me gustaría saber, cuando estoy haciendo algún procedimiento, qué vinculación tiene ese procedimiento, esa instrucción, respecto de los registros que tengo que controlar. Y con eso me voy a dar cuenta, o me va a dar un indicio, de saber qué debo observar, qué registro debo observar, para saber o para determinar la funcionalidad que quiero. Digo, por ejemplo, si estoy en la unidad aritmético-lógica, mirándola, y digo que el resultado de una operación de la unidad aritmético-lógica lo quiero guardar en la memoria RAM, pues no tengo nada que controlar en la memoria EEPROM. ¿Lo ven? No tengo nada que controlar en la memoria EEPROM. Quiere decir que estos 3 registros no me interesan. En cambio, si estoy en la memoria, estoy en la unidad central de proceso, genero un resultado de una operación y lo quiero enviar a la memoria EEPROM, bueno, entonces tengo que observar, manejar, describir estos 3 registros que están acá. Para eso sirve este diagrama. ¿Está bien? Si quiero cambiar, o sea, si por alguna razón la unidad aritmético-lógica tiene que hacer alguna salida, tiene que mover algo fuera del dispositivo, por ejemplo, prender un LED, arrancar un motor, enviar un dato a un display, pues seguramente voy a tener que utilizar estos cuatro registros que tengo acá. Porque fíjense, tris A, tris B, port A y port B son los que controlan los pines, es decir, esto que tengo acá, con el exterior. ¿Se ve? Entonces, de esa manera, voy a poder observar claramente dentro de mi programa que si yo quiero utilizar lo mismo de esos dispositivos que acabo de mencionar recién, bueno, en alguna medida tendré que ver qué características, qué contenido, qué datos tiene estos 4 o algunos de estos 4 registros que están acá. ¿Está bien? Y entonces con esto, tris A, tris B, por A, por B, bueno, tendré que ver en qué banco, y vuelvo para atrás, en qué banco lo voy a tener. ¿Ven? Por A y por B, si yo tengo que ir a algún dispositivo que está colgado allá afuera y pegado a alguno de los pines, evidentemente tengo que estar parado en el banco A, en el banco 0. ¿Está? O bien, podré estar parado en el banco 2, pero cuando quiera trabajar con el port A, solamente en el banco 0, no tengo otra. Entonces, esa lógica es la que debo observar, cuidar, identificar. ¿Está bien? Bien. ¿Se va entendiendo esto, chicos? Más, sobre todo en el concepto de ¿dónde está? Yo no diría la dificultad, sino dónde está el foco que debo observar para trabajar con un dispositivo de este tipo, ¿no? No tengo un sistema operativo, no tengo nada que me ayude, tengo que ver registros y esos registros son los que me van a permitir el manejo del dispositivo. Martín, sí, es bastante información. Lo que pasa es que, cuidado con esto,
es importante que ustedes lo observen, esto tiene una característica muy particular, que es la lectura del material que nosotros le estamos dando. ¿Está bien? No se queden solamente con lo que dice el profe, con lo que aporta Santiago en algún momento, sino que esto es básico, es básico la necesidad de la lectura de ese material que nosotros dijimos, léanlo. ¿Ok? Si alguien cree que se va a acordar de todo lo que estamos diciendo nosotros, por lo que decía recién el compañero, que hay mucha información, cuidado con eso, porque no se van a acordar de todo. En definitiva, el desarrollo de la aplicación no va a funcionar porque estamos utilizando mal los recursos del dispositivo. ¿Está? Bien. No sé si esto ya lo habíamos visto. Alguien que me responda, por favor. Esto no lo vimos. No, está a disposición o no. Ok, gracias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, entonces, vamos a ver paso a paso cada uno de estos registros que habíamos hablado, paso a paso de alguno de estos registros que habíamos hablado, y para qué se utiliza, y el contenido de esos registros. Todos los registros que vamos a ver ahora están en un documento que se llama DataJIT. El DataJIT pertenece específicamente al dispositivo sobre el cual nosotros estamos trabajando. ¿Está bien? El DataJIT está en inglés. Si alguno de ustedes tiene dificultades con la lengua de Shakespeare, no se preocupen porque hay un PDF que dice registros registros del PIC 16F84 y está en castellano. Búsquenlo, que lo mismo que está en inglés, lo tienen en castellano. Bueno, vamos entonces a ver nuestro primer registro. El que estamos viendo, el que vamos a ver, perdón, es este que tengo acá. Si se corta, en un minuto arrancamos. Perdón, ¿qué es eso de impostores, Agustín? Sí, sí, como dije yo, hay alumnos que están ingresando. A ver, Agustín estaba inquieto, no son impostores, Agustín, son compañeros que por necesidad laboral o necesidades personales tienen que ingresar a este espacio. ¿Está bien? Y en definitiva, el asunto va a ser es que no lleguemos al límite. Si llegamos al límite, vamos a tener que abrir la clase como lo hacíamos actualmente. Bueno, bien. A ver, ¿qué me están diciendo? Sí, no, está bien. A ver, perdón, Guillermo. Está bien, sé que estaban en esa situación, pero está bien que estén mirando, porque que lo estén mirando por este tema de no llegar al límite, ¿está bien? Pero nada, si los recibimos con mucho cariño a los impostores y a todos. No sé, no hay problema por esto. Pero no entendía cuando decían impostores, pensé que había gente que estaba ingresando indebidamente. Porque ya me ocurrió, apareció hace un tiempo alguien que no era de acá y se está investigando a ver cómo llegó a esto. Bueno, nada. Sigamos entonces con nuestras características. Entonces, perdón, vuelvo para atrás.
vamos a ver este registro, a ver cómo se comporta o qué comportamiento estaría controlando de la unidad aritmético-lógica. ¿Está bien? Primero lo que tengo que decir que en el registro status, como ustedes ya conocen, es un registro que tiene 8 bits. Va del registro, del bit 0 al bit 7, y cada uno de esos bits, ¿ven? Cada uno de esos bits tienen una nomenclatura particular. ¿Qué significa una nomenclatura particular? Que cada bit representa la usabilidad de algo en la unidad aritmético-lógica. Y alguien va a preguntar, a la mierda. Además de saber qué hace el registro status, ¿me tengo que acordar qué hace cada uno de sus bits? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero amplío la respuesta diciéndole, recuerden que ustedes van a tener el datasheet o ese PDF que mencioné en el tramo anterior, y que si no se acuerdan qué hace el bit 0 o el parámetro, por decirlo de alguna manera, C, bueno, se van, se fijan y con eso van a saber cómo funciona. ¿Está bien? Siempre tengan toda la documentación, cuando están haciendo la programación, tengan toda la documentación a mano. Los primeros códigos van a ser muy lentos. ¿Está bien? Pero después ya uno se va familiarizando con esto y va a lograr manejar con mayor soltura el dispositivo. A ver qué dice ahí. Me parece que había un... Ahora nos vamos a dar cuenta, pero caramba, se me está yendo. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué surgieron los lenguajes de alto nivel y lo vamos a agradecer. Claro, exactamente. Exactamente. Y los lenguajes de alto nivel aparecieron por productividad. ¿Está bien? Pero cuidado con estos chicos que muy probablemente, cuidado, nada, muy cuidado. Digo, en alguna oportunidad quizás ustedes necesiten trabajar en niveles de bajo nivel, por la funcionalidad específica del desarrollo que tengan que hacer. ¿Está? Y esa locura, como está diciendo Pablo, no es tal, porque de alguna manera, por alguna necesidad yo voy a tener que manejar. Imagínense ustedes tener que automatizar, qué sé yo, el manejo de un dispositivo dentro de una oficina. ¿Está bien? Porque eso da productividad. Y van a tener que venir a este nivel de trabajo. ¿Está bien? Y que lo conozcan, porque tampoco nosotros estamos esperando que ustedes sean programadores eximios en Assembler. Entiendan cómo funciona y si alguna vez tienen que ir por este camino, saben por dónde empezar. ¿Está? Claro, el caso de que dice Jorge, un desarrollo en Arduino. Exactamente, eso que dice Jorge ahí, quizás sea un recurso interesante explotar. Bueno, vuelvo a esto porque si no nos vamos de tema. Entonces, el registro status, como decía, tiene 8 bits. Primera característica de estos 8 bits es que algunos de ellos tienen la funcionalidad de lo que es lectura-escritura. ¿Ven? Está en rojo, acá abajo dice bit, ¿ven? Bit de lectura-escritura, quiere decir que en nuestro programa, por voluntad del programador, podrá modificar el valor de ese bit, de acuerdo a las necesidades que tenga, por supuesto. Pero van a haber otros, por ejemplo, estos, que la nomenclatura es, y esto lo pueden ver en el datasheet, cuando tienen una nomenclatura con una rayita arriba, acuérdense del negado de álgebra de Boole, ¿se acuerdan? Una variable que negábamos,
que le ponemos una rayita arriba. Bueno, eso significa que este bit que tengo acá es de solo lectura, es decir, no lo voy a poder cambiar. ¿Está bien? Se cambia solo. Se cambia solo de acuerdo a circunstancias procedimentales del dispositivo. En este caso, tengo dos parámetros de solo lectura y todos los demás son de lectura y escritura. ¿Está? Vamos a ir iniciando del bit más significativo. Cuando decimos bit más significativo, es una expresión que van a ver en los apuntes varias veces. El más significativo es el bit número 7, el más extremo de la izquierda. Y el bit menos significativo es el bit 0, al revés, el de la derecha. Como saben, si esto es un registro de 8 bits, cada uno de estos parámetros, ¿sí? Puede tener dos valores posibles, o 0 o 1, no puede tener otro. ¿Está bien? Si tengo un 8 bits, 0 o 1. Entonces, fíjense cómo cada uno de estos registros me ayudan a trabajar con el dispositivo. Vamos a empezar con los primeros 3 bits. Muy importante porque estos 3 bits son los que ustedes van a trabajar permanentemente en el registro de estatus. Eso es IRP, que es este de acá, RP1 y RP0. ¿Ok? IRP es el registro selector de bancos. Ajá, quiere decir que cuando yo quiera saber o ir a trabajar a un banco en particular, necesito trabajar con el registro de estatus. Con lo cual, si acá hay un 0, yo voy a estar trabajando en el banco 0 y en el banco 1. Perdón, en el banco 0 o en el banco 1. Y si tengo un 1, ¿ven? Estoy trabajando en el banco 2 y en el banco 3, o en el banco 3. Ahora bien, trabajar en el banco 0, 1 o banco 2 o banco 3, le tengo que indicar exactamente cuál es el banco al cual me quiero dirigir. Y entonces eso lo hago con el RP1 y RP0, que son bits selectores de bancos de registro. Entonces, si quiero trabajar con el banco 0, en RP0 tengo que poner un 0, y en RP1 tengo que poner un 0, y en RP0 tengo que poner un 0. ¿Lo ven? Y con eso estoy trabajando o dirigiéndome o orientándome al banco 0. Si quiero ir al banco 1, tengo que poner RP1 0, RP2, RP0 1. Y así sucesivamente para indicar el banco. ¿Ok? Error común en este caso. En IRP pongo un 1 y pretendo trabajar con el banco 0 o el banco 1. Con lo cual, esto es una inconsistencia, esto es un warning. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que dije? ¿Sí? Bien. Esa es, en realidad, cuando yo vaya a compilar, eso va a ser un warning, me va a decir, o sea, va a compilar perfectamente porque lo que va a hacer es la compilación semántica, el MPLAB. Pero cuando vaya a ejecutar el programa, me va a decir, che, macho, me estás diciendo en IRP que querés ir a trabajar con el banco 0 o con el banco 1. Y cuando pones en RP1 y RP0 1-1, te estás dirigiendo al banco 3. ¿En dónde carajo querés laburar? ¿En el banco 1, en el banco 0-1 o en el banco 3? ¿Lo ven lo que estoy diciendo? Y eso es una inconsistencia, eso está mal. Bien. Si alguno me pregunta, ¿pero por qué cuernos este bendito tiene IRP
RP1, RP0 cuando puedo utilizar directamente los RP1 y RP0 y dejarme de jorobar con el valor de IRP? Bueno, lamentablemente es que eso es así. Como dice Jorge, no estaría de más IRP, ya que RP1 y RP, acabo de decirlo recién, Jorge, adelantándome a lo tuyo. Es decir, esto funciona de esta manera. Me guste o no, ¿ok? Me guste o no. Tengo que observar estos tres para saber en qué banco efectivamente tengo que trabajar. ¿Está bien? Bien. Fíjense que el manejo de estos bancos, es crucial para saber que mi dispositivo está orientado, mi programación está orientada directamente a ese banco en particular. ¿Ok? Cuidado con esto porque esto es fuente de error permanentemente. A ver qué me dice Martín. Exactamente, tiene que convertir todos, o sea que trabajen en el mismo banco todos, exactamente, si no, tira una advertencia, correcto Pablo, tiene que ser coherente lo que indica RP0, RP1, RP0 y IRP, exactamente. Y Adrián se está yendo un poco a los TO y PD, se van a mantener en uno. Bueno, espera, ahí te voy a explicar lo que hace TO y PD. ¿Ok? Después que viene como tal IRP, como tal IRP, RP1, ¿no? Ay, no te entendí, Pablo. Si querés levantar Pablo, si querés levantar tu micrófono, porque no te entiendo como tal y RP1, igual RP1 no lo entendí. Hola, profe. Lo Sí. que preguntaba era si IRP y RP1 siempre van a ser iguales. O sea, el mismo valor va a tener. No, no va a tener el mismo valor. Vos fíjate en una cosa. Si acá el IRP1, perdón, si acá el IRP tiene 0, ¿ok? Si estás trabajando con el banco 01, el RP1 va a ser 0 y el RP1 va a ser 0. ¿Lo ves? En ese Sí. caso, pero si acá tenés un 1, Sí. está bien lo que estás diciendo. Sí, no, ahora te entendí. Siempre debe ser igual. No, fíjate que no, porque acá vas a tener un 1 en el 2 y 3. Sí, tenés razón. No A había menos que observado quieras mucho. tirar un warning, pasa igual. Claro, tenés razón, sí. Sí, se da esa circunstancia. No lo No, había visto así. perdón, pero técnicamente no sería que IRP puede ser 0,1, pero RP1 es 0 o 1. O sea, Sí, puede ser 0 en IRP y 1 en RP1. Y los dos van a hablar del banco 1. sí, pero no podría ser eso, porque vos fíjate una cosa, si vos pones un 0 en IRP, ¿lo ves? Si vos pones un 0 en IRP y utilizaras en RP1 un 1, ¿ves? Ya tenés una inconsistencia, porque acá estás diciendo que estás trabajando con el banco 2 y el banco 3, ¿lo ves? ¿Ok? Entonces, como vos querías trabajar con el banco 0 o el banco 1, acá estás diciendo que estás trabajando con el banco 2 y el banco 3. Eso es lo que mencionaba recién el muchacho que intervino. ¿Está bien? A ver, chicos, es una particularidad en particular. La verdad que no había visto yo esa particularidad. Insisto, ¿para qué utilizamos estos tres bits? Estos 3 bits me ubican físicamente con los elementos y datos de un banco en particular. Y tengan en cuenta que para ubicarme en un banco particular, tengo que utilizar los 3 bits inexorablemente. ¿Ok? Quiero ir al banco tal,
tengo que utilizar IRP, RP0 y RP1. Siempre. ¿Ok? Más allá de las particularidades que han observado ustedes, que a mí se me pasó. La verdad no la había visto así. Exactamente. Lo que dice Pablo, tengo que relacionar los tres bits. Bueno, vamos a lo que un señor alumno decía, algo de este bit, que la nomenclatura es TO y es el bit de time out. ¿Qué es el time out? El time out es un dispositivo que me va, o un bit que me va a servir para evitar un error de lógica. Para evitar un error de lógica. Y lo voy a aplicar de esta manera. Voy a volver acá. Ese time out, que ustedes vieron que acá dice WDT, esto es lo que conocemos como perro guardián. Y está ubicado acá, el temporizador del perro guardián. Ese bit está controlando esto. Ahora va el caso. Vamos a suponer que nosotros estamos haciendo en la unidad aritmético-lógica, queremos hacer una suma. Entonces, primero traigo el dato sumando 1, luego traigo el dato sumando 2, luego hago la operación y obtengo el resultado. Por alguna extraña razón, el programador se equivocó y hace lo siguiente. Va a la memoria, tráeme sumando 1. Paso siguiente. Anda a la memoria, tráeme sumando 1. Paso siguiente. Anda a la memoria, tráeme el paso 1. No va a salir nunca el sumando 1. No va a salir nunca de ahí. Y evidentemente no va a lograr jamás hacer la suma porque siempre está llámame sumando 1, llámame sumando 1. Y va a dar tantas veces, tanto ciclo va a ser, que va a ser 1.000.000 de ciclos y nunca va a lograr el resultado. ¿Se entiende el ejemplo? Claro, un bucle infinito, lo que dice Lucas, me quedo después con eso que dice Jorge, pero lo que dice Lucas es un error muy común en la programación, que es lo que hace un bucle infinito, no termina nunca. Queda colgado ahí, queda colgado ahí, queda colgado ahí. Y eso puede ser fuente de un error. Entonces, hay un elemento que me va a ayudar a saber si estoy en esas condiciones o no. Y ese es el registro que estamos viendo acá, que se llama, en el registro status, el time out. ¿Ok? Entonces, mientras este registro, este parámetro, esté en 1, significa que yo no estoy en un bucle infinito. En cuanto cambie este valor, es decir, de 1 pase a 0, lo que me está indicando es que estoy posiblemente en un bucle infinito. Y entonces tengo que ver qué pasa. ¿Cómo funciona esto? Mira, voy a hacer un poco con un poco de humor. Este perro guardián lo que hace es ladrar. Es decir, ¿qué hace un perro? Ladra. Este temporizador, por ser un temporizador, ¿qué hace? Y va tomando tiempos. Lo que va diciendo es, fíjense que está conectado al reloj, ¿lo ven? Ahí tienen el generador de tiempo, está conectado al reloj, y cada vez que hay un ciclo de máquina,
este temporizador, este perro guardián, va sumando un valor. O sea, va sumando de uno en uno, hasta llegar a un nivel. Y cuando llega a ese nivel, lo que hace es ladrar. Es decir, llegué a este nivel, ladro. ¿Cómo ladro? Ladro de manera tal que este registro, este parámetro, que estaba en 1, siempre comienza siendo un 1, le cambia el valor y ahora es 0. Entonces, perdón, acá. Y ahora es 0. Cuando llega a 0, lo que me está diciendo, che, ladró el perro guardián. Ojo, estás en un ciclo, ¿sí? Estás en un loop o en un posible loop. Andá y fíjate. Si vos te fijás en tu programa y eso está bien lo que estás haciendo, no te preocupes. ¿Está bien? No le das bolilla al perro guardián. Por lo tanto, va a dar tantas vueltas como vos quieras. ¿Está bien? Eso es lo que hace este temporizador del perro guardián. Para mayor dato, el perro guardián, cuando nosotros iniciamos nuestro pic, comienza con el valor 0. Acuérdense que esto tiene 8 bits. Entonces va del valor 0 binario a 255 binario. Con lo cual, lo que me está indicando es que pegó 255 veces, hizo 255 circuitos de reloj, procesó 255 veces las instrucciones, o la misma instrucción. ¿Está bien? Y eso lo tengo que controlar. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Entonces, este es un registro, un parámetro del registro status que yo voy a tener que controlar si quiero controlar ese loop infinito. Digo, voy a entrar en un loop, no quiero que este loop sea infinito. Entonces voy a tener que ir a ver el status en el registro TO. Fíjense que por qué vale, o sea, por qué este parámetro es de solo lectura. Porque yo no lo puedo cambiar. El único que lo puede cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0 es el reloj y esto que funciona en forma automática. Nadie más lo puede cambiar. De manera tal que este temporizador, ese perro guardián, ese TO que tengo acá, cambia de 0 a 1 o de 1 a 0 dependiendo solamente de la ejecución del programa. Vamos al otro que seguramente ha llamado la atención, que es el Power Down. El Power Down también es de solo lectura y es aquel que me permite indicar o parar de alguna manera el microcontrolador que yo estoy trabajando. Vamos a verlo a dónde queda el Power Down. Cuando yo puedo hacerlo, o ustedes pueden hacerlo, que digamos, el reloj se detenga. Que el reloj se detenga. ¿Qué significa que el reloj se detenga? Que todo el comportamiento de nuestros dispositivos quede paradito en algún momento. ¿Está bien? Y eso se llama sleep, es decir, queda en un estado de latencia, de sueño. Sleep es sueño. Se queda dormido. Y yo lo puedo dejar dormido. Bajo alguna circunstancia lo puedo dejar dormido a mi dispositivo. Entonces, eso está controlado por este registro que tengo acá. Quedó en latencia y entonces este registro me va a decir, si está en 0, hay una ejecución de una instrucción que se llama sleep. Esa instrucción pertenece a una instrucción válida
de assembler, y yo puedo decir, vengo trabajando, sleep, y ahí me detengo. ¿Está bien? Empiezo a poner todas mis instrucciones, y en algún momento, en una línea de programa le pongo sleep. ¿El sleep qué hace? Quiero que el procesador se quede en forma latente, que se pare. ¿Está bien? En ese momento, todo esto queda en forma de morada o parada, y la puedo sacar de allí, bueno, por alguna razón. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero que el dispositivo quede parado si aprieto un botón. O sea, que quiero pararlo si aprieto un botón que está conectado a una de las patitas de él. Entonces, veo lo que hace el botón. Si el botón fue apretado, sí, lo paro. ¿Y por qué lo quiero parar? Por alguna situación de lógica de mi programa. ¿Está bien? Lo quiero parar. Esto está presente en todos, absolutamente en todos los dispositivos de arquitectura que ustedes vean. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en su computadora y la dejan por algún momento sin utilizar. ¿Qué pasa con no el teclado? ¿Qué pasa con la pantalla? La pantalla se apaga, se pone negra, y eso lo que hace es gastar menos electricidad, ¿sí? Gastar menos energía, y obviamente si gasto menos energía no tengo ningún procedimiento. Cuando quiero volver a iniciar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, presiono una tecla, y en el caso de ustedes, no sé cómo lo tendrán configurado en el Windows de ustedes, tengo que ingresar a una pantalla, poner mi usuario o mi password, y a partir de ahí vuelvo al lugar donde estaba trabajando. Eso es lo que hace el. ¿Se entendió? Bien. Ahora veamos qué ocurre con el bit Z. Es decir, con este que tengo acá. El bit Z es un bit que me indica que el resultado de la operación aritmética es un 0. Me voy acá y lo muestro. ¿Dónde saco esto? Me voy acá y lo muestro. Esto está indicando que, vamos a suponer que nosotros estamos haciendo la suma esa que pusimos siempre como ejemplo, sumando 1, sumando 2, y el resultado que se guarda o en una memoria o en el registro W me da 0. A ver, operación lícita, y está bien. Sumo 0 más 0. ¿Cuánto es el resultado? 0. Este bit que acabo de mencionar recién, se va a poner en 1. ¿Ven? Este bit se va a poner en 1. Porque me está indicando que el registro W o el registro al cual yo quiero incorporar en la memoria RAM va a valer el valor binario 0. Y si sumo 0 más 0, obviamente el resultado tiene que ser 0. Pero fíjense qué ocurre. En el caso de que yo tenga, y hagan la siguiente suma, 255 en binario, 255 en binario, más 1, me va a dar como resultado 256 en binario. 255 en binario es 1, 1, 1, 8 unos seguidos. ¿Está bien? 8 unos seguidos. Cuando a esos 8 unos le sumo un 1 más, me va a dar el número 256. 256 no lo puedo representar en 8 bits. Lo tendría que representar en 9, pero mi dispositivo solamente trabaja en 8 bits. Entonces,
lo que va a haber es un desbordamiento de ese registro. Quiere decir que me va a aparecer otra vez 0, pero hay un desbordamiento. Y ese 0 en el registro W, como resultado estaría mal, porque todo el mundo sabe que 255 más 1 es 256, y no 0. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Bien, y ahora lo que dice Jorge. Lo que tengo que observar es que me dio 0 y inmediatamente tengo que ver qué pasó. Ojo que me salteé este. ¿Qué pasó con el registro, con el parámetro C? El bit 0. El parámetro C es el carry. ¿Qué pasó con el carry? El carry desbordó los 8 bits. ¿Ok? Entonces, si Z es igual a 1 y el carry es igual a 0, está todo bien. Seguí adelante, el resultado está perfecto. Ahora, si Z es igual a 1, es decir, tengo un valor 0, y el carry es igual a 1, es que hubo un acarreo al bit de mayor peso. ¿Se entiende? Al bit de mayor peso, ¿qué significa? Que me desbordé. Entonces ahí tendré que hacer algo. En la lógica de mi programa, tendré que hacer algo con ese resultado. ¿Hasta ahí se entendió? Perfecto. Entonces, el asunto acá pasa por que permanentemente, cada vez que haga una operación en la unidad aritmético lógica, voy a ir al status y voy a ver qué pasa con estos dos parámetros. ¿Está bien? Y de acuerdo a la observación de estos dos parámetros, bueno, seguiré mi lógica del programa. ¿Alguno me va a preguntar, che, para hacer una suma tengo que hacer tanto lío? Y sí, porque tenés un recurso de 8 bits y no tenés alternativa para saber si te salió bien la cuenta o no te salió la cuenta. Y si yo no tuviera este recurso, lo que tendría es un dispositivo que me sirve para sumar solamente hasta resultados de 255 en binario. Quiere decir que no me serviría para un cuadro. ¿Está bien? Si yo tuviera que representar en un display el número, qué sé yo, 301, bueno, tengo que agarrar ese dispositivo, tirarlo a la mierda y comprar uno nuevo para que me pueda representar otra cosa. Y la verdad que esto no es de este modo. ¿Está bien? Entonces tengo que andar jugando permanentemente con estos dos parámetros para ver qué ocurrió en un resultado aritmético de la unidad aritmético lógica. Y hay un señor, Jorge, que ahí decía, ¿C o DC? A ver, el C controla el acarreo del bit de mayor peso, que quiere decir del bit 8 al bit 9. ¿Está bien? Y el DC, es decir, el digit carry, ¿sí? Lo que controla es el acarreo del cuarto bit. ¿Ok? Es decir, cuando trabajando con 4 bits, llego al 1111, sumo, y me quedaría en los primeros 4 bits 0000 y en el quinto bit un 1. Ahí hay un acarreo. Eso es lo que estamos planteando. ¿Por qué eso? Miren, ¿por qué eso? Esto lo voy a mostrar porque si no, no van a entender un cazzo. Acá tengo dos registros, uno que se llama PCL y el otro que dice PCLAT. ¿Lo ven? PCL y PCLAT. ¿Ok? Estos dos bits
van a ser utilizados para el contador de programa. Con lo cual, a veces tengo que partir por medio bits. Si no me entendieron eso, voy a recuperar una observación, un concepto que vimos en organización. En organización nosotros podíamos tener una representación. ¿Se acuerdan la representación de los números? En la representación de los números había uno de ellos que trabajaban con medio bytes. Entonces teníamos la representación del 1. ¿Se acuerdan eso del ¿cómo se llamaba? Empaquetado, ahí está, no me salía. ¿Se acuerdan del concepto de empaquetado? El empaquetado era el número se representaba por medios bits. Pero eso era para contener un poco exceso, también tenía que ver. Pero el empaquetado, la representación empaquetada tiene que ver con esto. Eso puedo tener en un bit, en formato empaquetado, un valor. Bueno, pregunto, y quiero respuesta. ¿Para qué utilizo el registro estatus? Levanten el micrófono. Sí, para ver dónde mando lo que tengo en la unidad, el resultado de la unidad aritmética lógica, que es lo que tengo que hacer con ese dato. Está buena la pregunta, está buena la respuesta. En realidad, el registro estatus para controlar qué pasó en la unidad aritmética lógica. ¿Ok? Y, por un lado, controlar lo que pasó en la unidad aritmética lógica. Y la otra, importante, ven que ahí dice RP0. Repasen el RP0. ¿Para qué era el RP0? Para saber en qué banco estoy trabajando. Sí, claro, para saber en qué banco estoy trabajando. RP0 y RP1, eso me refiero. Por eso acá aparece esto de RP0 y RP1. ¿Okay? ¿Ok? Es decir, voy a trabajar con un banco o voy a trabajar con otro. ¿Ya está? ¿Sí? Y además, el registro de estatus me permite observar bueno, sigo con esto. Bueno, decía, ¿en qué estado está el temporizador del perro guardián? Es decir, si estoy en alguna condición deseable o no. Y por otro lado, observar si mi generador de tiempo está detenido, si mi reloj lo detuve por alguna necesidad de lógica. ¿Está bien? Me paro en esa posición. ¿Se entendió hasta ahí? Lo que quiero que observen con respecto a estas dos cosas, a esto que vimos en el registro estatus específicamente, es que los registros los voy a tener que trabajar de modo tal, perdón que ahí hay un chat que, ahí está, los registros los voy a tener que trabajar y observar de modo tal, en forma permanente, para ver qué está ocurriendo con mi dispositivo y si ese dispositivo se está comportando de la manera y forma adecuada de acuerdo a la lógica del programa que yo realicé. ¿Está bien?
Por eso la necesidad de el diagrama paso a paso de nuestro programa. Y fíjense que en ese diagrama paso a paso, uno de los pasos que voy a tener que poner en el diagrama es revisar cada uno de los bits de este registro de acuerdo a la lógica que yo tenga. ¿Se entendió hasta ahí? O sea, miren el nivel de detalle que tiene que tener el diagrama paso a paso que ustedes tienen que elaborar. No pueden poner en el diagrama ver registro estatus. ¿Y qué querés ver del registro estatus? ¿Qué parámetro del registro estatus querés ver o querés controlar? Y entonces en ese paso a paso lo van a tener que poner. ¿Está? Dice, por ejemplo, si ustedes ponen en el diagrama pasar al banco 1, y lo ponen así escrito, pasar al banco 1, en realidad ahí están englobando tres parámetros que tienen que indicar a qué banco tienen que ir. Entonces lo que tienen que hacer es IRP igual, yo quiero ir al banco 1, ¿no? IRP igual 0. RP1 igual 0. RP2 igual 1. Y todo eso, moverlo al estatus. Eso es lo que están haciendo. Lo vuelvo a decir. Si pongo un bloque en el diagrama y digo, ir al banco 1, en realidad, en mi programa, lo voy a tener que hacer en 3. ¿Se entiende lo que digo? Lo voy a tener que hacer en 3 sentencias. Enviar al estatus IRP igual 0. Y enviar al estatus IRP1 igual 0. Y enviar al estatus RP0 igual 1. Y ahí estoy en el banco 1. ¿No? Con lo cual el diagrama tiene que ser totalmente detallado. Bueno, no sé si hay alguna consulta o duda en referencia a la utilización del registro estatus. Bueno, Pablo, cuando tengas que hacer la programación, te vas a dar cuenta que si tenés que trabajar a nivel de bits, tenés que indicarle a nivel de bits a dónde querés ponerlo. ¿Ok? ¿Se entiende? O qué datos querés poner. Pasito a pasito, como dice Agustín. Sí, exactamente. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos. Una pregunta sobre esto mismo. Me quedé con el bit DC que servía para cuando yo necesitaba utilizar, digamos, los 12 bits, que serían 8 más 4. ¿Eso sería para las direcciones de memoria? Claro, porque si vos quisieras representar un valor decimal en formato empaquetado, vas a necesitar 2 medios bytes en un registro de esos 68 que vos tenés para poner datos. ¿Se entiende? Ok. ¿Sí? Todo dependerá de lo que necesitas hacer funcionalmente. Entonces, en ese caso, cuando vos querés trabajar con un registro que tiene 8 bits, y ese registro, digo bien, lo querés partir porque así es tu necesidad, bueno, tenés que controlar los bits 0, 1, 2 y 3, y tenés que controlar los bits 4, 5, 6 y 7. ¿Está bien? En ese caso, tendrías que utilizar este parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Bien. Bueno. Este registro, que es un registro nuevo, de momento no le vamos a dar mucha pelota. Sepan que existe, ¿sí? Que está. Y lo vamos a utilizar cuando trabajemos. A ver, perdón, Adrián.
Resumiendo, el registro de estatus nos sirve para ubicarnos dentro de los bancos y para conocer el estado de la unidad aritmético-lógica. Perfecto, Adrián, exactamente es eso. ¿Ok? Bien. Bueno, este registro que está en esta dirección de la memoria RAM, de momento no le vamos a dar mucha pelota porque tiene que ver con una forma de direccionamiento indirecto. A ver, ¿qué tiene que ver esto con lo que ya hemos visto? Ustedes se acuerdan que nosotros en algún momento hablamos de instrucciones ortogonales. Ortogonales significa que yo tengo acceso a cualquier nivel de la memoria RAM en forma directa. Si pongo la dirección de un espacio de la memoria RAM, me dirijo directamente a la misma. ¿Está bien? Hay una forma de direccionar la memoria RAM que es diferente, que se llama direccionamiento indirecto. Esto lo vamos a ver más adelante y no nos vamos a complicar hoy por hoy con el registro INF. ¿Ok? Sepa que exista y nada más. ¿Está? Digo porque en algún momento alguno de ustedes va a observar que en el registro este no lo vimos. Bueno, sí lo vamos a ver, pero cuando tengamos que tener la facilidad de dirigirme a la memoria de una manera diferente. Vamos al timer 0, el registro de timer 0. A ver, el timer 0, primero nos ponemos a definir lo que es. Almacena el valor de un contador. Ese contador tiene el número, tiene el nombre característico de TMR0, que está funcionando continuamente e incrementando el valor en ese registro. Es decir, este registro empieza a funcionar con el valor en 8 bits 00000. ¿Está bien? ¿Y cómo se incrementa? Se incrementa por cada impulso de reloj. Es decir, cada ciclo de máquina hace que este TMR0, timer 0, pase del valor 0 al valor 1 y así sucesivamente hasta cuándo. Y hasta que llegue al número 255 binario, porque el timer 0, como todo registro, tiene 8 bits. ¿Está bien? Alguien me va a preguntar, esto funciona igual que el perro guardián. Sí, exactamente. Es otro temporizador. El perro guardián es un temporizador y este es otro temporizador. ¿Y por qué tengo más de un temporizador? Primero porque la arquitectura es así. Y segundo porque lo puedo utilizar de maneras diferentes. El perro guardián lo que me va a indicar es que estoy en un determinado posible loop indefinido y el timer 0 no me indica nada. Timer 0 no va a hacer nada en el registro status. Lo vuelvo a decir para que vean la diferencia. El perro guardián activa un bit en el status, el timer 0 no indica nada en el status. ¿Ok? No activa ningún bit en el status. Bien. Las opciones que controlan este controlador residen en un registro que se llama option. Y acá viene la cosa, cuidado con esto. Si yo tengo que utilizar el recurso del timer 0, entonces este timer 0 lo tengo que controlar con otro registro que se llama option. Lo vuelvo a decir. El timer 0, si lo tengo que utilizar, lo debo utilizar de acuerdo con otro registro que se llama option, que lo vamos a ver, que lo vamos a ver inmediatamente después de este.
El timer 0, cada vez que llega al valor FF, lo paso a binario, 255, vuelve a comenzar de cero, en forma automática y sin ninguna intervención mía. Lo vuelvo a decir. El timer 0, cuando llega al valor binario 255, inmediatamente empieza otra vez a contar. Y no produce absolutamente ninguna alteración en mi dispositivo. Es un contador. Suma y suma y suma y suma permanentemente. ¿Está bien? Ahora, cuando ese timer 0 llega al valor 255, genera una interrupción. Y cuando digo que genera una interrupción, recuérdese que en la memoria del programa había un registro, que era el registro más alto de la memoria del programa, que, perdón, al registro número 4, me estoy refiriendo mal. Lo quiero mostrar porque estoy diciendo algo que está mal. Al registro 4 de la memoria del programa, pero que voy acá. Ahí donde estaba. Acá está. El vector de interrupción. ¿Ven? Ahí lo tienen. El vector de interrupción, S4, esa memoria, ese registro 4. Entonces, cuando el timer 0 llega al valor 255, genera una interrupción. ¿Qué significa generar una interrupción? Que el programa en ese nivel está diciendo, che, el timer 0 me mandó una interrupción. ¿Vas a controlar esta interrupción o no? Si no la controlás, seguís laburando como habitualmente estaba laburando. No importa. Ahora, si controlás la interrupción, en ese nivel del programa le tenés que decir, el timer 0 llegó a esa interrupción, llegó al valor 255. ¿Qué querés que haga? Andá a la subrutina de lo que sea. ¿Se entiende? Con lo cual, el timer 0 no actúa sobre la unidad aritmético lógica, sino que actúa, ni sobre el estatus, sino que actúa sobre la memoria del programa. Y lo envía una interrupción. Esa interrupción puede o no ser desarrollada dentro de mi programa. ¿Se entendió? Bien. Entonces, si el timer, si tengo que atender o manejar la interrupción del timer 0, en el programa tendré que poner alguna subrutina que controle el desbordamiento del timer 0. Lo vuelvo a decir para que se entienda. En el registro 4 del programa, yo sé de dónde vengo, qué fue lo que me interrumpió. Me interrumpió el registro timer 0. Ajá. Entonces, subrutina a tratar esa interrupción del timer 0. Recuerden que no me va a interrumpir solamente mi programa el timer 0. Me puede interrumpir el que alguien pulse un botón, ¿sí? De forma externa. Y entonces también es una interrupción. Pero el origen de la interrupción es diferente. Y como el origen de la interrupción es diferente, el resultado que debo, o el tratamiento de esa interrupción la tengo que generar de forma diferente. ¿Lo ven? Exactamente. El desbordamiento, tal como lo dice Jorge, el desbordamiento del timer 0
da origen a la interrupción. ¿Ok? Determina la interrupción. Entonces después tengo que ir a la subrutina de esa interrupción para ver qué hago. ¿Ok? Pregunta de examen si la hay. Pregunta de examen si la hay. Observando lo que dije recién. El hecho de que el timer 0 llegue al valor 255, es decir, FF. ¿Es obligatorio atender esa interrupción? ¿Verdadero o falso? Falso, exactamente, porque se genera la interrupción, pero yo la puedo tratar si necesito tratar esa interrupción. ¿Se ve? Si necesito hacer algo con esa interrupción. Si no necesito hacer nada, listo, seguí de largo. Ok, perfecto, falso, como dicen ustedes. Bien. La otra característica de este timer 0 es que se puede leer y escribir directamente sobre ese registro, con el fin de conocer su posición actual y poder inicializarlo en un estado determinado. Como no entendieron un carajo, ahí va la explicación. ¿Para qué sirve el timer 0? Para controlar ciclos de máquina. De vuelta. ¿Para qué mierda sirve el timer 0? El timer tiempo, es para controlar tiempo. ¿Y cómo controlo el tiempo? Por ciclo de máquina. Yo sé que mi dispositivo demora en tiempo reloj, por ejemplo, una determinada cantidad de milisegundos. Esto lo vamos a ver. ¿Por qué? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8. Es un tic de reloj. Entonces, si yo quisiera controlar tiempo, ¿qué hago? Quiero controlar 10 ciclos de máquina. Y bueno, lo que hago es lo siguiente. Pongo el timer 0 en el valor binario 245 y dejo que ocurra 10 veces el ciclo. Cuando el ciclo se cumple con 10 veces, ¿qué va a pasar? Desbordamiento del timer 0. El desbordamiento del timer 0 indica que se genera una interrupción. Trato la interrupción en una subrutina y hice 10 eventos de lo que quería controlar. ¿Se entendió cómo funcionó? Ahí está. Correcto. ¿Lo ven? Entonces, una de las cosas que van a trabajar muchísimo con el tema de timer 0 es enviarle un dato particular para controlar la cantidad de ciclos que necesito controlar en mi dispositivo. Quiero tomar eventos, quiero que se genere 10 eventos, lo mismo. Pongo el valor 245, lo dejo funcionar y voy controlando permanentemente la interrupción del timer 0. Cuando me manda la interrupción, hice 10 ciclos. Eso es lo que hace el timer 0. ¿Está bien? Esto es un poco más técnico, quiero que lo vean. Simplemente es importante saber que después de cualquier escritura del registro, es necesario retardar 2 ciclos de instrucción para que se retome el incremento natural. Esto lo vamos a ver, tiene que ver con algo específico de la funcionalidad del dispositivo, pero lo vamos a ver en forma particular en un ejemplo más específico. ¿Está bien? Pero quiero que vean qué funcionó, o cómo funciona, o para qué se usa el registro de timer 0. Si yo quiero poner un valor particular en el timer 0, vamos a ver que tenemos una instrucción que se llama move F. Move es mover, F
es file, y el nombre del registro es tmr0, y acá le tendré que poner el valor binario que quiero que lo mueva a ese registro. Es decir, el 245, que yo mencionaba recién, se lo voy a tener que poner con un registro, con una sentencia que se llama mover este dato, este número, a ese registro. Y si lo quiero poner en 0, bueno, va a haber otra instrucción que se llama clear f, y le voy a tener que poner el número de registro, y con eso clear f significa poner en 0 binario lo que tenés en ese registro. Eso es lo que está haciendo esas dos cosas. ¿Ok? Ahí vamos empezando a ver un poquitito de assembler. Cuando nos referimos a un registro, a ese registro le tengo que machacar, poner, mirar, observar lo que tiene ese registro. Bien. Roberto, una consulta. Sí, cuando yo defino que quiero una interrupción en 10 ciclos, por ejemplo, lo pongo en 245, cuando llega el desbordamiento, ¿no se pone en 0 nuevamente o queda con ese registro que yo le puse definidamente? No, solito se te pone en 0. O sea, acordate que el timer 0, cada vez que se mueve el reloj, va sumando 1. Entonces, en algún momento, como lo que vos me estás proponiendo como pregunta, cuando llegaste al 255, hiciste un ciclo más, obviamente, entonces se puso solito en 0. ¿Está bien? Pero o sea, antes que si yo quiero generar una interrupción varias veces, la tengo que volver a repetir esa sentencia las veces que yo quiera. Exactamente, exactamente. Cada vez que pase por el valor 255, tenés que ir a ver, tenés que ir a tratar esa interrupción. ¿Ok? Sí, claro. Bueno, yo había dicho option. A ver si tengo... Ahí está. Perdón que pasé, después lo voy a ordenar de vuelta, chicos. Yo pasé del timer 0 y dije que después tenía que utilizar el registro option, ¿ven? Y la verdad que por una pelotudez mía, perdón, puse el registro option un poco más adelante. Voy a pasar al registro option, después lo reordeno, ¿eh? Voy a pasar al registro option para que ustedes vean cómo funciona este registro con respecto al anterior. El registro option se emplea para programar las opciones del temporizador timer 0. Acuérdense que yo les dije, trabajo con el timer 0, tengo que trabajar al mismo tiempo o observando lo que pasa en el registro option. El tipo de flanco en que se detecta una interrupción y la activación de las resistencias de polarización del puerto B. No entendieron un carajo, esto tiene que ver con el propio manejo de eso. ¿Qué sería el flanco? El flanco sería, voy para atrás, perdón. Miren cómo se está comportando este movimiento. ¿Ven? Miren cómo se está comportando. Lo que hace el registro option es o controlo la subida o controlo la bajada. ¿Se entiende? O controlo la subida o controlo la bajada. Ese es el flanco. ¿Está? Es decir, ¿cuándo quiero controlar? ¿Cuando baja el tip del reloj o cuando sube? Es indistinto. Dependiendo de la capacidad que tenga. Bueno, ¿dónde estaba el option y la puta madre que lo parió, que lo puse en cualquier parte? Ahí está. Bueno. En este registro option, está la instrucción de carga del contenido del registro W. Bueno, vamos a ver. ¿Para qué sirve el registro option? Vamos desde el bit 7 al bit 8 y particularmente
De momento, este bit 7 y el bit 6 no se lo quiero contar, porque vamos a hacer un ejemplo con él. Pero como yo decía que teníamos que trabajar con el timer 0, vamos a ver qué pasa con los bits correspondientes a la utilización del timer 0. A ver, el bit 5 selecciona la fuente del reloj que controla el timer 0. ¿Se acuerdan que en mi dispositivo tenía un reloj interno, pero podía poner un reloj externo a 2 patitas que estaban en nuestro encapsulado? ¿Se acuerdan de eso? Hay un reloj de fuente interna, hay un reloj de fuente externa. Al timer 0 le tengo que indicar con qué reloj estoy trabajando. ¿Estás trabajando con un reloj externo? ¿Estás trabajando con un reloj interno? ¿Ok? Eso lo hago con el bit 0. Perdón, con el bit 5. 0, estoy utilizando los pulsos de un reloj externo, perdón, 1 con un reloj externo, ¿ven? Ahí está la patita RA4 o TOC, ¿sí? Esto significa que estoy trabajando con un reloj externo, y en caso de que esté trabajando con un reloj interno, el bit 0 el bit 5 con valor 0 del registro de opción me está indicando que trabajo con el reloj interno. Esto es necesario para trabajar con el timer 0. La otra cosa es trabajar con lo que se llama flanco, ¿sí?, de salida. Es decir, incremento con el flanco ascendente o incremento con el flanco descendente si estoy trabajando con un reloj externo. Eso también se lo tengo que indicar. Y después, ese funcionamiento del timer 0 trabaja con un dispositivo que se llama prescaler. El prescaler es un dispositivo que importa mucho en cuánto voy a aumentar el valor del timer 0, de acuerdo a un divisor. Es decir, yo puedo hacer que el timer 0 sume un valor, un paso, por cada vuelta de reloj. O puedo hacerlo cada 2 vueltas de reloj. O puedo hacerlo cada 4 vueltas de reloj. O puedo hacerlo cada 256 vueltas de reloj. Es decir, este dispositivo lo puedo utilizar con lo que se llama un divisor. Esto lo vamos a ver cuando veamos el control de los tiempos. Y después los valores bit 0, bit 1 y bit 2 tienen el valor del prescaler. Es decir, si yo quiero que el timer 0 aumente un dígito cada 2 vueltas de reloj, acá en los bits 0, 1 y 2 tendré que poner el valor del divisor. ¿Y qué sería el valor del divisor? 0, 1, 0, que sería el 2 binario. O sea, divido los ciclos de máquina por 2. Y si fuera por 3, el PCE 0 valdría 1, el PC1 valdría 1 y el PC2 valdría 0. ¿Se entiende? Y ahí voy diciendo, bueno, ahora lo que quiero es que divida por 3, por 4, por 5, por 256. Esto es lo que hace el option. Lo que dice Jorge sería un amplificador, es decir, en realidad puedo controlar mayor cantidad
de ciclos con 8 bits. Esto es lo que estaría haciendo. ¿Está bien? Bien. El valor del option y el valor de la utilización del timer 0 lo vamos a ver específicamente en una clase donde ustedes van a ver cómo funciona el timer 0, cómo funciona el option, cómo funciona el buscar de diferentes relojes, utilizar diferentes relojes internos y externos, y cómo funciona el conjunto para tomar tiempos o eventos. Eso es una clase completa. ¿Está bien? Lo que quiero que ustedes vean en esta clase, es que hay registros, como por ejemplo el timer 0, que requiere la utilización de otro registro para su comportamiento. En este caso, el timer 0 tiene que ser utilizado y controlado por otro registro que se llama option para saber cómo funciona. ¿Se entendió ese concepto? Pregunta de examen si la hay. Usted debe controlar el timer 0. ¿Debe utilizar algún otro registro? ¿Cuál? Ahí tienen la respuesta. Para exactamente. Sí o sí, exactamente. Bueno, ahora vamos a otro registro que figura en nuestra memoria de máquina. No sé qué hora es. Me estoy extendiendo. 10 y 10. Y 20. Bueno, faltan últimos 10 minutos. Vamos a este contador y con esto terminamos. El contador de programa, ustedes saben que se corta en 6. Sí, en 6 terminamos. El contador de programa, ustedes saben que registra la dirección de memoria del registro de programa que yo tengo que ejecutar en la unidad aritmético lógica. Esto lo vimos en la clase anterior. En este caso se tiene que utilizar dos registros, el PCL y el PCLAT, porque los registros para representar la memoria del programa no me alcanza con 8 bits. Necesito dos registros para poner ese número de dirección. Por ejemplo, 1024 o 2048. Este registro tiene la dirección de la próxima ejecución de instrucción a ejecutar, como dije recién, y se va incrementando automáticamente con cada instrucción. Cuidado con esto. Cada vez que hago una instrucción, el contador del programa se posiciona en la próxima dirección, ejecuto, vuelvo al contador del programa y voy al registro correspondiente. De esa manera se direccionan los registros del programa. Bien. Dentro de cada instrucción, o dentro de estas instrucciones, se encuentran dos instrucciones que son las de llamada. Estas ya las habíamos visto en ejemplos anteriores. GoTo y call. Exactamente lo que vos decís, Jorge. Cuando hago un call, voy a la pila. O tengo que controlar el valor de la pila. Y hay otras instrucciones, como por ejemplo el skip. Skip es saltar un paso. Esto me va a permitir, el skip me va a permitir controlar saltos condicionales. Es decir, estoy trabajando paso a paso. Si encuentro una instrucción skip, lo que va a hacer es saltar un paso, saltar una instrucción y pasar a otra. ¿Está bien? Con eso voy a hacer los famosos if condicionales. ¿Está bien? Bien. Este valor del
del contador del programa, este valor del contador del programa, se registran, como decíamos, en dos registros, se escriben en dos registros. El primero, ¿sí? El primer, perdón, el primero sería este. El primer el registro tiene 8 bits, que es el PCL, que tengo acá, 8 bits, y el otro tiene 4. ¿Vale? Y con eso conformo la línea de programa. ¿Ya está? ¿Qué puede pasar con esto? Si yo quisiera ir a un registro particular, ¿qué tendría que hacer? Vamos a suponer que quiero hacer lo siguiente. Quiero ir a una dirección de programa específica. Una dirección de programa específica. Quiero ir a la dirección del programa 77. Entonces, debería conformar el PCH y el PCL con ese registro. Quiero ir al registro 1020. En ese caso tengo que poner un valor en PCH y otro valor en PCL. ¿Se entendió? ¿Por qué quisiera hacer eso? En la memoria de programa yo podría poner, a ver, ¿cómo lo puedo decir? En la memoria de programa yo podría poner valores de un vector. ¿Saben lo que es un vector? ¿Vieron matrices y vectores? Bueno, en la memoria del programa yo podría generar un vector y a ese vector recorriéndolo de a uno. ¿Utilizando qué? Utilizando el contador de programa. Ese es un recurso que puedo utilizar. En lugar de poner la memoria, el vector en la memoria de datos, pongo ese vector en la memoria del programa. ¿Y por qué quisiera poner un vector en lugar de un vector en lugar de una memoria de datos en una memoria de programa? Porque en la memoria del programa no se me borra. Y lo puedo tener permanentemente. En cambio, en el vector que pongo en la memoria de datos, se me borra. ¿Lo ven? Eso es un recurso que se puede utilizar también. ¿Ah? Bueno, entramos en el último tramo y con esto vamos a terminar y cerrar por hoy. ¿Ok? Nosotros hemos llegado al contador de programas. Levantamos un cachito más para hacer el cierre en cuanto se corte. Y ustedes me dirán de preguntas o cosas que hemos visto al día de hoy. Vamos a dejar de compartir acá. Que vayan inmediatamente a la lectura del PDF que dice registros PIC 16F84, que lo empiecen a leer. Si quieren, leanlo completo. ¿Sí? Yo voy a explicar todos los registros, por supuesto. Si quieren, lean todos los registros ustedes y en la medida que nosotros vayamos desarrollando los diferentes registros, ustedes tengan, bueno, preguntas, consultas que quieran hacer. ¿Está bien? Si tienen alguna consulta para lo visto en el día de hoy, escucho. Y si no, este tema está en la pestaña 2. ¿Para que me fijo? Creo que sí. Creo que sí. Déjame ver. Sí, registros de microcontroladores lo tenés en el tema,
En la pestaña 2, exactamente. Y ahí tenés lo que dice registro de microcontroladores. Si haces presión en eso, te vas a encontrar con el dato, o sea, con los registros en castellano. ¿Ok? Ahí es donde está ese dato. ¿Ok? Ese contenido. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el día viernes. Yo he tenido una audiencia hoy de aproximados, porque lo fui viendo, 52 alumnos en el momento pico. En ¿Ok? un momento llegó a haber 56, profe. Ah, bueno, gracias por el dato. Yo registré hasta el 52. Mirá, no Y estaba creo que un anotando. chico registró 18 personas del grupo de impares. Correcto. Así O que haga sea, la cuenta para cuando venga la otra clase. claro, exactamente. Porque de esa manera voy a saber si llego a esto. Para el próximo viernes, en principio, un solo contenido, un solo llamado. ¿Ok? Para el viernes siguiente. Si no es así, se lo paso por novedades para que ustedes tengan en cuenta que va a haber 2 tramos. ¿Está bien? Bien, gracias Agustín por el dato, por los 2 datos, la verdad que viene muy bien. Sí, Jorge, 8:30 sería el inicio. No, Agustín, ningún perdón, está muy bien. A ver, Agustín, sabemos de la necesidad de algunos de ustedes de pasar al primer tramo, está bien, no es dificultad. Bien, ok, listo, nos vemos, buen fin de semana. ¿Sí? Si hay algún muchacho que ya se agregó para el segundo tramo, les pido, nos vamos a tomar unos 5 minutos, por favor, y arranco la clase con ustedes en 5 minutos.